Una vez que, una vez que ya hemos cargado nuestros documentos, lo que vamos a comenzar es a leer el archivo. En este caso tenemos 4 documentos de tipo texto, lo podemos ver en estos iconos de la izquierda, y tenemos algunos archivos tipo fotografía que también vamos a ver cómo podemos codificarlas. El proceso para cargar cada uno de los archivos o de los documentos es el mismo. Pestaña Inicio, Agregar documento, cuantas veces queramos agregar archivos de datos para el análisis. Entonces, estoy dentro del archivo que se llama Actores. Es un documento en Word y en Word automáticamente el programa me lo muestra de manera textual, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que leerlo. ¿Cómo generar una cita, una lectura, un primer acercamiento a la información? Pues es esta parte de generar o agregar citas de aquellos elementos importantes, de aquellas líneas de texto que a mí me parecen interesantes, que me llaman la atención o que considero que me pueden servir para profundizar después en el análisis. Para esto, una vez que yo voy dando lectura al documento, puedo elegir 2, 3 o 4 renglones. Simplemente me coloco al inicio del párrafo, arrastro el mouse sin soltar el clic y hasta donde yo considero que es importante, suelto. En ese momento puedo observar que hay un punto inicial y un punto final en ciertas líneas de texto o en cierto número de renglones. Si yo considero que esa parte es importante, una vez que la he seleccionado, se activa la pestaña Documento y me muestra una serie de herramientas para utilizar con este archivo que estoy trabajando y con esta acción de seleccionar. En ese momento voy a la ventana superior o a la barra de herramientas superior y le doy Crear cita libre. Hay que recordar que el icono de la cita libre es de color naranja, es un círculo con doble comilla. Cuando yo le doy clic a cita libre, en ese momento aparece del lado derecho de mi documento una pequeña pestaña, como cuando una separación a través de un post-it o a través del uso de elementos de colores en un libro, una especie de separador de libro, separador de hojas. Ahí aparece la nueva cita que yo he creado. ¿Qué hay ahí? Me dice un 6 y un 1. Me está diciendo que en el documento 6 es la primera cita, este apartado de texto. Si yo doy clic en cualquier otro lado, ya no puedo ver esa parte que resalté hace un momento, pero si doy clic en la cita que está del lado derecho de mi documento, vuelvo a observar que se selecciona. Esa es la forma de crear citas. Yo elijo una parte de texto que considero que es importante. Si observo en ese momento, se activa la opción y puedo hacerlo con el botón, con el icono Crear cita libre. ¿Hay otra forma de hacer una cita libre? Sí. Elijo aquel párrafo que me parece importante, lo selecciono. Cuando está seleccionado, doy clic derecho sobre ese texto seleccionado y en ese momento me da las opciones que tengo para trabajar con ese texto. Busco el icono del círculo naranja con doble comilla y le doy Crear cita libre. Esa es la forma de estar creando citas de aquello que me parece importante o señalar aquellos extractos de texto de mis datos que me parecen importantes. De eso que me lleva, bueno, a darme una idea de qué está hablando la información, qué me está diciendo la información y qué es aquello que me parece importante y que debo resaltar.